Atención a la última hora porque Leticia ha hecho un viaje a Roma, en este caso sin Felipe, y han saltado todas las alarmas. Se habla, bueno, del carácter de Felipe en las últimas horas y hay una razón para ello. Es curioso porque ya hay varios medios que titulan Leticia y Felipe más distanciados que nunca. Recordemos aquellas palabras de Pilar Eyre que aseguraba que ellos eran un equipo de trabajo y que bueno, que no quisieron anunciar cierta crisis porque hubiese sido un escándalo y que además les ha costado mucho trabajo recomponer la imagen de la corona tras las pifias de Juan Carlos I. Bueno, llama bastante la atención este fin de semana con el motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre. Vimos a la reina, a Felipe y a sus hijas dando una imagen de unidad familiar para aportar fortaleza. Lo más comentado, el vestido de la infanta Sofía. Pero sí es verdad que hemos notado que desde que Leonor dejó el Cano y se incorporó a la Academia del Aire, bueno, pues como que han repartido un poco la agenda institucional. La agenda real de Leticia ha disminuido considerablemente y bueno, se habla incluso que esta disminución viene, de hecho, no desde hace un mes y pico que ha empezado Leonor la Academia del Aire, sino de mucho antes. Lo cifran precisamente cuando el escándalo de Jaime del Burgo. Esta semana Leticia y Felipe no van a tener ningún tipo de relación. El monarca ha viajado este mismo lunes a Perú. Él va a estar presente durante el martes y el miércoles en la inauguración de un Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa. Y Leticia ha viajado este mismo lunes a Roma. Lo llamaban viaje relámpago, pero parece ser que se ha terminado quedando allí para asistir a la ceremonia del Día Mundial de la Alimentación en el marco de la conmemoración del 80º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Como decían viaje relámpago y luego que iba a volver. Finalmente se ha quedado allí y parece que lo va a hacer hasta el próximo jueves. Leticia y Felipe no van a tener ningún tipo de compromiso en España. Entiendo que lo del domingo, bueno, a mí me dio para 2 vídeos de más de media hora. O sea que quiero decir, con eso ya nos podemos dar un poquito por contentos. A quien sí vamos a ver esta semana va a ser un poco a la reina Sofía, que va a asistir al Teatro Monumental. Bueno, para el estreno de una obra ganadora precisamente por premiada por su fundación. Bien, Leticia dicen que no ha viajado sola en su avión privado. Dice, además de hacerlo con su estilista y su peluquera, su equipo de máximo de su equipo de máxima confianza también ha viajado, en este caso con su directora de comunicación, Marta Carazo. Y dicen que ha quedado en Roma con alguien más. Un hombre. Un empresario catalán. Con el que Leticia tiene muy buena relación. Dicen, pasarían toda la semana en la ciudad italiana, la ciudad del amor, después de cumplir, como siempre, con sus compromisos institucionales. Bien, a la hora de grabar este vídeo no hay imágenes de Leticia en Roma, tampoco hay imágenes de Felipe en Perú. Pero esto, bueno, pues se está dando. ¿Qué podemos esperar? A ver, yo creo Leticia va escoltada por media zarzuela, ¿vale? Con lo cual a mí me extrañaría el hecho un poco de lo que se insinúa. He optado por omitir determinadas palabras, pero sabéis un poco la línea un poco que se lleva. Yo creo que lo del empresario catalán está confundido con otra Royal, pero me voy a quedar ahí. Pero bueno, en cualquier caso, al parecer, después del día de la fiesta nacional, Felipe se encontró con un disgusto. Allí en la recepción real estuvo con varios periodistas y algunos le comentaron
Y volvemos un poco al tema de su padre. Algunos le comentaron sobre el tema ándate con cuidado con la biógrafa de tu padre, Laurence Dibray, que está filtrando, que está diciendo cosas, que a determinados medios que podrían ser enemigos suyos, ella les está filtrando información por debajo. Y por ahí alguna cosa ha salido con visos de ser verdad o simplemente rumores. Pero en cualquier caso, recordemos que esta señora es la que ha escrito las memorias del emérito, que eso ha supuesto un terremoto, en este caso en Zarzuela, y que de alguna manera, bueno, pues que no la tienen en muy buena consideración a la señora. Se habla de enfrentamientos, se habla de que Felipe pues ha intentado parar este escándalo, bueno, lo que hemos contado siempre, el libro no termina de salir, dicen que para Navidades porque va a vender muchísimo y en cualquier caso, pues eso, la escritora vuelve a salir a colación. Ella narra en este libro los inicios de Juan Carlos I desde su infancia hasta los 40 años de reinado. El libro termina en la abdicación, es decir, no los últimos años, en este caso los 10 años de reinado de Felipe VI, los pasan por ahí. Pues según estas fuentes le contaron a Felipe, le envenenaron la cabeza o le contaron verdades, no lo sabemos. Que Laurence Dibray es una mala influencia para el exmonarca, que solo busca fama y que además ella ha sugerido a varios periodistas, habría sugerido supuestamente, una relación sentimental con el emérito. Dice que ella actúa restando importancia un poco a esto, pero que se molesta por informaciones falsas que puedan afectar en este caso a su familia, ya que ella lleva casada desde 2007, hace casi 2 décadas, y sigue muy enamorada de su marido. No obstante, ya Felipe yo creo que pudo ver determinadas cosas. Desde Casa Real se intentó frenar la publicación de estas memorias, se intentó llegar a un acuerdo, el hijo con el padre, pero la relación está dañada, no está y bueno, Juan Carlos no está dispuesto a callar, creo que es algo que ya sabemos. En apenas unas semanas tendremos la biografía. Internamente comunican estos periodistas a Felipe VI que Laurence se habría aprovechado del emérito para conseguir fama como escritora y periodista, por una supuesta enfermedad de Juan Carlos I, que es muy mayor, que Felipe le han dicho incluso que utilice esa baza de invalidar esas memorias, pero Laurence Dibray está convencida de que se publicará el libro y que los españoles tendrán la versión de viva voz por parte de Juan Carlos del 23F. Además, ya no sabemos si los episodios sobre Leticia se habrán censurado o no. Pues esto cabreó bastante a Felipe VI, porque yo creo que ya andaba un poco con la mosca detrás de la oreja. Es verdad que tenía un poco ahí a la topo, entre comillas, de la infanta Elena, que la infanta Elena dijo que muy bien, que era simplemente una escritora, que estaba tratando muy bien a su padre. Felipe eso no lo vio con buenos ojos. Oye, es que siguen casados, cada uno haciendo su vida, pero sigue casado. O sea, el rey emérito tiene una mujer que es la reina Sofía. Y bueno, pues ya digo, al parecer este encuentro con periodistas que tuvo lugar el pasado domingo en la recepción real, pues como que le abrió un poquito más los ojos a Felipe. Si tenía alguna duda, creo que se le disipó y la cosa pinta mal. La cosa pinta mal. Todavía no tenemos el día exacto de publicación de las memorias y es algo que ha llamado bastante la atención. Veremos si no se retrasan más. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC, abajo en la descripción también uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.